Hermanos, el sermón de esta tarde es titulado El Espíritu desciende sobre los samaritanos, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1 y hoy vamos a ver la parte 2 para terminar este pasaje donde el Espíritu desciende en los samaritanos. Y de esta forma, hermanos, continuamos con el estudio exegético del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este sermón de esta tarde, una vez más, es la continuación de la semana pasada y viene del libro de Hechos, capítulo 8, versos 17 al 25. Es 18 al 25. So, brothers and sisters, we continue this week with our exegetical study of the book of Acts. And our sermon this afternoon is titled The Spirit Descends on the Samaritans. And this is the second part of our sermon. Last week we saw the first part. This is the second part. And as we continue with this study of the book of Acts, the sermon of today comes from the book of Acts chapter 8, verses 18 through 25. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, hermanos. This is what the Word of God says in this passage. 18. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying of the apostles' hands, he offered them money. 19. Y les dijo, denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. 20. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money. 21. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that if possible, the intent of your heart may be forgiven you. 23. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. 24. And Simon answered, pray for me to the Lord, that nothing of what you have said might come upon me. 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hermanos, después de haber estudiado los hechos sucedidos con los samaritanos recibiendo el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, ahora regresamos a los hechos entre Felipe, los apóstoles y este hombre Simón, también conocido como el mago. Hace 2 semanas, en el sermón que estudiamos llamado el Evangelio continúa en Samaria, hablamos que las iglesias modernas, aunque debo decir que no todas las iglesias, creen algo que es conocido como el cristiano carnal. Brothers and sisters, having studied the events of the Samaritans receiving the Holy Spirit by the laying of hands of the apostles, now we return to the events between the apostles and this man named Simon, the magician, as it is known in the ESV. 2 weeks ago, in our sermon called The Gospel Continues in Samaria, where's the water? It's right there, I'm sorry. We talked about what modern churches, I must say though, not all the churches, believe in something that is known as the carnal Christian. Desafortunadamente, esta doctrina errónea cree que una persona puede ser salva solo por recibir a Cristo en fe, pero no permitir que Cristo sea el Señor de sus vidas. En otras palabras, este cristiano carnal, como ellos le llaman, puede pecar y disfrutar su vida de pecado y no sufrir consecuencias por ello, ni mucho menos se duda de la salvación de estas personas porque creyeron en Cristo en fe, pero simplemente no permiten que Cristo sea el Señor de sus vidas.
En pocas palabras, un cristiano carnal diría más o menos lo siguiente: Jesús, te permito que me salves, pero no te permito que seas el Señor de mi vida. Por lo tanto, no obedeceré tu palabra. Tristemente, esta doctrina del cristiano carnal no puede estar más lejos de la verdad bíblica. Unfortunately, this heretical doctrine believes that a person can be saved only by receiving Christ in faith. Listen to this, which we also believe, but they also believe that they can receive Christ in faith, but they don't allow Christ to be the Lord of their lives. In other words, the carnal Christian, as they call it, can sin and enjoy the life of worldly desires and fulfill those desires, and they don't suffer any consequence for it. They believe it is impossible to doubt the salvation of these people because they believed in Christ in faith, but simply they just don't do God's will. In other words, or in a few words, a carnal Christian would say something like this: Jesus, I allow you to save my soul, but I do not allow you to be the Lord of my life. Therefore, I will not obey your word. Sadly, this heretical doctrine of the carnal Christian cannot be farther from biblical truth. En otras palabras, alguien que ha recibido a Cristo en fe, alguien que ha sido regenerado, justificado y santificado, tiene que tener las obras que hablan en la palabra de Dios. En otras palabras, porque hemos sido salvos por fe solamente, debemos mostrar las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermanos, al parecer era el caso de Simón el mago. Lucas nos dijo en el verso 13 que Simón había creído y hasta se había bautizado. Pero los hechos que veremos esta tarde nos mostrarán el hecho de que Simón profesara fe no significa que Simón poseía esa fe. Hay una diferencia: profesar fe y tener la fe. En otras palabras, había confesado esa fe solo exteriormente, pero no había existido una regeneración verdadera del Espíritu Santo en su vida. No porque el Espíritu Santo no pudiera regenerarlo, sino porque Simón estaba totalmente perdido en sus pecados. Como el hermano Pablo Washer escribe sobre la regeneración del Espíritu, y esto es lo que dice: según el antiguo profeta, hablando de Ezequiel 36:26, la doctrina de la regeneración va mucho más allá de una mera reforma superficial o cambio de comportamiento debido a alguna disciplina de la voluntad. La regeneración implica un cambio ontológico. En otras palabras, la naturaleza misma de la persona es deshecha y recreada. El corazón de piedra que no puede responder a los estímulos divinos de Dios se transforma en un corazón de carne que responderá al llamado de Dios. En el caso de Simón, hermanos, su corazón nunca fue cambiado. Su naturaleza nunca fue deshecha y recreada. Él nunca respondió a los estímulos divinos, simple y sencillamente porque nunca fue regenerado. De esta forma, hermanos, terminaremos con la parte 2 de este sermón, y en este veremos las características de una persona inconversa y las consecuencias que estas personas sufren por vivir una vida de hipocresía. Brothers and sisters, I must say that someone who has received Christ in faith, someone who has been regenerated, justified, and sanctified by the Spirit of Christ, that person must show the fruit of the Spirit. In other words, because we have been saved by faith alone, of course, we must show the works of the Holy Spirit in our lives. But brothers and sisters, apparently that wasn't the case of Simon the magician. Luke tells us in verse 13 that Simon had believed and even had been baptized. But the facts that we will see this afternoon will show us that the fact that Simon professed faith does not mean that Simon possessed that faith. There's a difference between professing the faith and
holding that faith, possessing that faith. In other words, he has confessed that faith only outwardly, but there had not been a real regeneration of the Holy Spirit in his life. Now, I have to say that this wasn't because the Holy Spirit could not regenerate his life. That's not what I'm saying. But it was because Simon was totally dead in his sins. Therefore, he will never turn to Christ. As Brother Paul Washer writes about regeneration of the Holy Spirit, and this is what he says. According to the ancient prophet, quoting Ezekiel 36:26, the doctrine of regenerations goes far beyond a mere surface reformation or change in behavior through some discipline of the will. It involves, Paul Washer says, an ontological change. In other words, the very nature of the person is undone and recreated. He continues saying, the heart of stone, the stone that cannot respond to divine stimuli, is transforming into a heart of flesh that will respond, end quote. In the case of Simon, his heart was never changed. His nature was never undone and recreated. He never responded to the divine stimuli simply because he was never regenerated. In this way, brethren, we will finish part 2 of this sermon, and this we will see the characteristics of an unconverted person and the consequences that these people suffer for living a life of hypocrisy. Y esto me lleva, hermanos, al primer punto del sermón, los deseos de un corazón inconverso. Versos 18 y 19. Los deseos de un corazón inconverso son evidentes por las acciones y las palabras de las personas. En otras palabras, lo que la persona habla y cómo la persona se comporta, habla de cómo esa persona vive. En este versículo leemos que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Es necesario primeramente notar en este verso, hermanos, que Lucas nos dice que Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos. Esto es como una implicación, o en otras palabras, Lucas nos está diciendo que había una evidencia externa. En otras palabras, se podía ver que el Espíritu entraba en las personas. Como recordamos por la semana pasada, los creyentes samaritanos en este momento, en un momento de transición en el libro de los Hechos, recibieron el Espíritu de gracia y experimentaron lo que los creyentes judíos experimentamos aquí en Hechos 2. Recordamos por Hechos 2, recibieron el Espíritu con lenguas de fuego. Es así que de esta forma que Simón pudo ver las evidencias externas del Espíritu en los creyentes samaritanos. So this will take me to the first point of the sermon, desires of an unconverted heart. And this comes verses 18 and 19. And I must say that the desires of an unconverted heart are evident by the actions and the words of the person. In other words, the way the person speaks and acts shows who that person is. In this verse 18, we read that when Simon saw that the Spirit was given through the laying of the apostles' hands, he offered them money. It is necessary to first note in this verse that Luke tells us that Simon saw that the Spirit was given by the laying on the hands. This is some kind of implication in the part of Luke, that there was an external evidence that the pouring of the Spirit upon the believers. As we recall from last week's sermons, the Samaritan believers in this moment of transition in the book of Acts, received the Spirit of grace and experienced what the Jewish believers experienced with tongues of fires in Acts 2. So this is the way that Simon was able to see the external evidences of the pouring of the Spirit in the Samaritan believers. Luego, otra de las muchas evidencias de esta falsa conversión de Simón, el pasaje bíblico dice que ofreció dinero a los apóstoles. Esta es una señal clara de la falsa conversión de este hipócrita.
Al ver las señales evidentes del Espíritu, quiere usarlas para su propio beneficio. Por lo que recordamos en el versículo 9, aquí en el capítulo 8, Simón pretendía ser un gran personaje. Esto obviamente lo hacía con la intención de engañar a la gente de Samaria. ¿Para qué? Para asombrarlos, para obtener su atención y con eso ¿qué? Quitarles su dinero. Pero como mencionamos anteriormente, alguien quien ha sido lavado por la sangre del Cordero. Alguien que tuvo un arrepentimiento genuino. Alguien a quien Dios no le cuenta más su pecado. Alguien que fue regenerado, justificado y santificado. Jamás por el Espíritu que vive dentro de quien lo apartó para Cristo, puede ni siquiera intentar comprar las acciones del que solo el mismo Espíritu de Dios puede hacer. En otras palabras, alguien que tiene el Espíritu de Dios dentro de esa persona jamás va a ir en contra del Evangelio. Pablo dice en el libro de Corintios, nadie dice por el Espíritu Cristo es anatema, pero tampoco nadie dice por el Espíritu Jesús es el Señor. En otras palabras, el Espíritu que está dentro de nosotros nos ayuda, nos guía, nos enseña qué son las cosas que le dan gloria a Dios y las que no le dan gloria a Dios. Then another of the many obvious signs of Simon's false conversion. The Bible passage says here in verse 18 that he offered them money. This is a clear sign of the false conversion of this hypocrite. When he saw the evident signs of the Spirit, he wanted to use them for his own benefit. From what we remember in verse 9, Simon intended to be somebody great. He obviously did this with the intentions of deceiving the people of Samaria, to amaze them, to get their attention, and with that, of course, take their money. But as we mentioned above, one who has been washed by the blood of the Lamb, one who has had a genuine repentance, one who was regenerated, justified and sanctified, never, ever, by the Spirit whom lives within him, the Spirit who sets him apart for Christ, cannot even try to buy the actions that only the same Spirit of God can do. In other words, as the Apostle Paul says in Corinthians, no one can say by the Spirit Jesus is anathema, so as no one can say by the Spirit Jesus is Lord. In other words, the Spirit of God in the person guides that person to show that person what is God pleasing and what is God and what is not. Verso 19. El verso 19 es otra muestra clara de cuáles son los deseos del corazón inconverso de Simón. Es claro de que aquellos quienes no han sido regenerados por el Espíritu de Dios de tener esos deseos que solo satisfacen las cosas materiales, mundanas y carnales. Pero recordemos las palabras de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino en el que cree en el Hijo de Dios? En otras palabras, hermanos, no podemos vencer las tentaciones del mundo si no conocemos a Cristo en fe. De lo cual Pedro también dice en Primera de Pedro capítulo 2 verso 11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Sobre todo, hermanos, Santiago nos advierte de esto en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, almas infieles, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este era exactamente el caso de Simón. Verse 19. Verse 19 is another clear example of what the desires of an unconverted heart are. It is clear from those who have been not regenerated by the Spirit of God to have these desires that only satisfy the material, worldly, and carnal things.
But let us remember the words of John in 1 John 5:4 which says, "For everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith." Who is that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? In other words, the only way to overcome the world is through faith in Jesus Christ. Which Peter also says in 1 Peter 2:11, "Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul." Above all things, James warns us of this in James 4:4. This is a hard passage to read. "You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God." And this was exactly the case of this Simon the magician. Por tener un corazón no arrepentido, les dijo a los apóstoles que le dieran también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien él pusiera sus manos recibieran el Espíritu Santo. Pero este deseo, hermanos, no era para que el Evangelio de Cristo creciera. Este deseo no era para que Dios fuera glorificado. Al contrario, este deseo era para poder ganar fama, ganar dinero, para poder mantener una reputación de un gran personaje. Una vez más, esta es una muestra más de la hipocresía de Simón. Era obvio el interés egocéntrico que tenía al querer dar el Espíritu como los apóstoles, para así de esa forma satisfacer sus deseos mundanos y carnales. Because Simon was unregenerated, because he had an unrepentant heart, he told the apostles, "Give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands might receive the Holy Spirit." But this desire was not for the gospel of Christ to advance. This desire was not for God to be glorified. On the contrary, this desire was to be able to gain fame, money, to be able to maintain a reputation of a great character. Once again, this is yet another example of Simon's hypocrisy. It was obvious, but it was obvious the egocentric interest he had in wanting to give the Spirit by the laying of the hands of the apostles, to thereby satisfy his worldly and carnal desires. Y llegamos al punto 2 del sermón, hermanos, la raíz de los deseos, versos 21 y 23. Verso 21. Este versículo 21 comienza con una pronunciación de castigo de parte de Pedro. Esto nos recuerda a Ananías y Zafira, quienes pecaron contra el Espíritu, y Pedro también pronunció a ellos, especialmente a Zafira, que habrían de morir por su pecado. Aquí en este caso Pedro pronuncia a Simón las palabras: "No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios." This takes me to the second point of the sermon. The root of the desires, verses 21 and 23. And we begin at verse 21. This verse 21 begins with the pronouncement of a punishment from Peter to Simon. This reminds us of Ananias and Sapphira, who sinned against the Spirit, and Peter also pronounced them, especially to Sapphira, that they will die for their sin. Here in this case, Peter pronounces to Simon the words, "You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God." Es muy importante, hermanos, mencionar que las palabras de Pedro, en esta primera parte del versículo que leemos ahí como "este asunto", verso 21, son de suma importancia. Al recordar en los dos versos anteriores, 18 y 19,
Simón les ofreció dinero para poder él imponer las manos y que la gente recibiera el Espíritu. Entonces, cuando leemos aquí en el verso 21 las palabras este asunto, podría referirse al asunto de imponer las manos para recibir el Espíritu. La otra opción es que probablemente Pedro se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Quiero creer que cualquiera de las dos posiciones son correctas, ya sea la imposición de manos o la predicación del Evangelio, el asunto de vida o muerte, el asunto de eterno, el asunto del reino de Dios. Cualquiera que haya sido el caso, hermanos, Simón no tenía ni parte ni suerte en ninguno de ellos. Estas palabras de ni parte ni suerte están escritas en Deuteronomio capítulo 10, verso 9, donde se hace la repartición de las tierras a los hijos de Israel. Como recordamos, los levitas, los encargados del templo, ellos no tenían porción o herencia en las tierras con sus hermanos. En otras palabras, eran 12. Nada más a 11 se les dio tierras, pero a los levitas, por ser los encargados del templo, ellos no les dieron tierras. De esta forma, o con esa idea de que no recibían nada, Simón no tenía parte ni suerte, o no tenía porción o herencia en las cosas concernientes al Evangelio de Cristo. It is very important to mention that the words of Peter in this first part of verse 21 that we read as in this matter are of the utmost importance. And why? Let me tell you why. As we remember in the two previous verses, 18 and 19, Simon offered money to the apostles to be able to lay his hands on the people for them to receive the Holy Spirit. So when we read here in verse 22, the words, in this matter, might refer to the matter of the laying of the hands for the people to receive the Spirit, or it probably refers to the preaching of the gospel, the matter of life and death, an eternal matter, the matter of the kingdom of God. Whichever of those two, whether it be the laying of the hands of the matter of the gospel, whatever the case might be, Simon had neither part nor lot in any of them. These words, neither part or lot, are written in the book of Deuteronomy, chapter 10, verse 9. When in the division of the lands is done for the children of Israel, there's 12 siblings. The Levites, they were in charge of the temple. The lands were given to the 11 siblings, but not the Levites. In other words, these people didn't have a portion or an inheritance with the other 12. This is the idea kind of with Simon. Simon had no portion, nor inheritance, neither part, nor lot in the things concerning the gospel. Después, al final de este verso, leemos la razón del por qué Simón no tenía ni parte ni suerte. Esta razón es porque su corazón no era recto delante de Dios. Es de suma importancia, hermanos, recordar el verso 13 donde leemos que Simón creyó a Felipe. Aún dice que hasta fue bautizado. Recordemos, hermanos, que Simón creyó solo a los milagros que Felipe hacía. Aún más, en el verso 18, Simón, al ver que los apóstoles imponían las manos para dar el Espíritu, Simón les ofreció dinero para que le dieran ese mismo poder. En otras palabras, hermanos, la fe de Simón era una fe basada en los milagros. Y déjenme decirles, hermanos, que una fe basada en los milagros es como edificar una casa en la arena. En cualquier momento se puede caer. Then at the end of this verse we read the reason why Simon had neither part nor lot in the matter. This reason is because his heart was not right before God. It is of the utmost importance to remember verse 13 where we read that Simon believed Philip. He even was baptized. Remember that Simon believed only because of the miracles that Philip did.
Moreover, in verse 18, when Simon saw that the apostles were laying hands on the people and they were receiving the Spirit of God, he offered them money to the apostles to have the same power to do the same thing. In other words, Simon's faith was a faith based on miracles or signs. And a faith, let me tell you, brothers and sisters, a faith based on miracles is like a house built in the sand. At any moment, it's going to fall. Por todos estos deseos, como dijo Pedro mismo, provienen de un corazón que no es recto delante de Dios. Algo que es claramente reflejado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, versículo 34. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este pasaje es en respuesta a los fariseos, quienes le acusaron de que era Satanás quien hacía los milagros y no Jesús. Pero esto, hermanos, no es más que una muestra de lo que el mismo Espíritu Santo escribió en Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Este era exactamente el caso de Simón, malvado, inclinado a los placeres de la carne y el mundo. Pero el mundo hoy nos dice, escucha tu corazón, haz lo que tu corazón te dice. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y inclinado a los malos deseos. ¿Cómo podemos escuchar el corazón? But all these desires, just as Peter himself said, came from a heart that is not right before God. Something that is clearly reflected in the words of our Lord Jesus Christ in Matthew 12:34, when he said, "You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart the mouth speaks." This passage is in response to the Pharisees who accused them that it was Satan doing the miracles and not Jesus. But this is just a simple what the Holy Spirit himself wrote in Jeremiah 19:9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand this heart? But we hear now today on TV and the media and the movies, Hollywood saying, listen to your heart and do what your heart says. The Word of God says that the heart is deceitful. Desperately sick. Sinful. Verso 22. En el versículo 22, Pedro pasa de una pronunciación a un mandato. En este mandato, Pedro dice a Simón, por tanto arrepiéntete de tu maldad. Aquellos quienes han recibido a Cristo por fe y por consecuencia tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, son disciplinados por el Padre cuando pecan. Esto es claro en las palabras del escritor de Hebreos en Hebreos 12:6, que dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. So, hermano, si tienes una relación con Cristo y Dios te disciplina, es porque Dios te ama. Es igual, de igual forma, nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque es para su bien. De esa misma forma, Dios nos disciplina porque es el bien para nosotros. No solo que Dios nos disciplina, hermanos, sino que los hijos de Dios, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1:9, y a 2 de Corintios, capítulo 7, versos 9 al 10, respectivamente, confiesan sus pecados y se arrepienten siendo contristados por Dios mismo. Verse 22. In verse 22, Peter goes from a pronunciation to a command. In this command, Peter says to Simon, repent therefore of this wickedness of yours.
Those who have received Christ in faith and consequently have the Spirit of God dwelling in them are disciplined by the Father when they sin. This is clear in the mind of the writer of Hebrews in Hebrews 12:6 when he says, "For the Lord disciplines the one he loves, and he disciplines every son whom he receives." Just in the same way we discipline our children when they do things that they shouldn't do, the same way God disciplines us when we do things that we shouldn't do. Not only that God disciplines his children, but the children of God, according to 1 John 1:9 and 2 Corinthians 7:9 and 10 respectively, confess their sins and repent, being grieved by God himself. Pero el arrepentirse, hermanos, no era el caso de Simón. Lucas en los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo nunca nos mencionó que Simón haya recibido el Espíritu Santo. No solo esto, sino que por las acciones de Simón podemos comprobar que no era un hombre regenerado. No debemos nosotros los cristianos juzgar a quién será salvo y quién no. Pero de acuerdo a las enseñanzas de Jesús mismo y aún toda la Biblia, nosotros los cristianos podemos declarar quién es salvo y quién no es salvo de acuerdo a sus frutos. En las palabras de Jesús mismo en Juan 20:23, nosotros los cristianos tenemos la autoridad de declarar con certeza si los pecados de alguien son perdonados o no al ver los frutos de arrepentimiento de esa persona. En el caso de Simón, muchas de sus acciones nos muestran que no había conocido a Cristo y que no había sido regenerado. Después de todo, si hubiera estado en Cristo, ¿sería una nueva criatura? Las cosas que había hecho antes habían pasado y eran hechas nuevas, pero como hemos visto hasta este momento, hermanos, nada de eso es visible en la vida de Simón. But repentance or discipline was not the case of Simon. Luke in verses 17 and 18 of this same chapter never mentions that Simon received the Holy Spirit. Not only this, but the actions of Simon, because of his actions, we can verify that he was not a regenerated man. We Christians should not judge who will be saved and who will not. But according to the teachings of Jesus himself and even the whole scriptures, we Christians can declare who is saved and who is not according to his or her fruits. In the words of Jesus himself in John 20:23, us Christians have the authority to declare with certainty whether or not one's sins are forgiven by seeing the fruits of repentance of that person. In the case of Simon, many of his actions show us that he had not known Christ and that he had not been regenerated. The things he had done before had passed and made anew if he were to be saved. But as we have seen so far, none of these things are visible or evident in his behavior or his life. Después del mandato, Pedro apela que ruegue perdón. Con las palabras, ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Una vez más, como ya lo establecimos anteriormente por Jeremías 17:9, el corazón es engañoso e inclinar a los placeres del mundo. Pedro en este versículo le dice a Simón que ruegue al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro sabe exactamente que los deseos del corazón de Simón son deseos malvados y carnales. Then in this verse, after the command, Peter appeals to him to ask for forgiveness with the words, "Pray to the Lord that if possible,
the intent of your heart might be forgiven you. Again, as we stated earlier in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful and inclined to the pleasures of the world. Peter, in this case, in this verse, tells Simon to pray to the Lord. And Peter tells him because he knows exactly that the desires of Simon's heart are evil and carnal desires. Es muy importante mencionar, hermanos, en este verso las palabras: ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Este pasaje suena como que a lo mejor Dios te perdona o no. Esto no se refiere que hay alguna duda, hermanos, de que un verdadero arrepentimiento pueda obtener perdón o no. Este pasaje más bien se refiere a que si es posible que el arrepentimiento Simón sea verdadero o no. En otras palabras, un verdadero arrepentimiento recibe perdón, un falso arrepentimiento no recibe perdón. Es de suma importancia una vez más recalcar cuál es la raíz de los deseos mundanos y carnales. Pedro lo expresa claramente en esta parte final del verso 22 con las palabras: ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. En otras palabras, los deseos mundanos y carnales de las personas y de todos nosotros provienen del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a haber. Hay malos deseos, hay enojo, hay maldad, hay peleas. Eso es lo que vas a vivir. Pero si en tu corazón está Cristo, si en tu corazón está la palabra de Dios, está el bendecir, está la paz, está el amor, está el gozo, eso es lo que va a venir de tu corazón. En otras palabras, hermanos, la raíz de todos los deseos malvados y carnales y mundanos provienen directamente de un corazón no convertido y de un corazón no regenerado. Aun cuando el corazón es regenerado, aún seguimos teniendo sus deseos. Pero como ya hemos visto por Juan y Pedro, debemos llevarlos cautivos a la obediencia de Jesucristo. It is very important to mention that the words, pray to the Lord that if possible the intent of your heart might be forgiven you. Now this passage does not mean there is any doubt that a true repentant person may or may not receive forgiveness. This is not what the passage says. Rather, this passage means that if possible the repentance of Simon would be true or not. In other words, true repentance receives forgiveness, false repentance don't receive forgiveness. It is of utmost importance once again to emphasize what is the root of the carnal and worldly desires. Peter expresses it clearly here in this final part of verse 22 with the words, pray to the Lord that if possible, the intent of your heart. In other words, what's in your heart, that's what's going to come out. If in your heart there's fights and bad desires and envy, disrespect, that's what is going to come out. But if in your heart is Christ, the Word of God, peace, love, kindness, forgiveness, that's what is going to come out. In other words, the root of every carnal and worldly desire comes directly from the unconverted and unregenerated heart. And even the converted and regenerated hearts, there's still desires like this. Well, we bring them to the obedience of our Lord Jesus Christ, as Corinthians says. Verso 23. En este versículo, Pedro nos da las razones del por qué Simón está actuando de esta manera.
Hermanos, no debemos sorprendernos de cómo actúan las personas que no conocen a Cristo. Debemos esperar lo peor de ellos, sobre todo cuando se trata de las cosas concernientes a Dios. El pasaje dice, porque veo que estás en hiel de amargura y cadena de iniquidad. No es posible para alguien que pretende ser hijo de Dios mantener la falsedad en toda circunstancia. Alguna vez tiene que dejarse ver la verdadera vida de los creyentes y de los no creyentes disfrazados de piedad. Vean lo que dice Matthew Henry de este pasaje. Es posible para un hombre continuar bajo el poder del pecado y sin embargo ponerse una forma de piedad. En otras palabras, es por eso que las iglesias hoy están llenas de personas que se llaman a ellos mismos cristianos, nunca han sido regenerados, nunca han conocido a Cristo y piensan que son salvos y piensan que se van a ir al cielo, pero cuando salen de la iglesia blasfeman y hablan mal en contra de la gente y critican a la gente y pelean con la gente. Sobre todo por eso vemos a personas que vienen a las iglesias por un año y después de un año se van y ya no regresan. Esas personas nunca fueron salvos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Verse 23, in this verse, Peter gives the reasons why Simon is acting that way. And with these words, brothers and sisters, I should say that we shouldn't be amazed of how unconverted people react and the things that they do. We shouldn't be surprised of those things. The passage says, for I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Brothers and sisters, it is not possible for anyone who pretends to be a child of God to maintain falsehood in all circumstances. At some point in their lives, it will be noticeable to see the true life of unbelievers. Because when they come to church, they look like Christians and they sing like Christians and talk like Christians. But then when outside of the church, they fight and they criticize and hate people. As Matthew Henry points out from this passage, it is possible for a man to continue in the power of sin and yet put on a form of godliness, end quote. Pedro pudo notar en Simón, hermanos, el mago, por sus propias palabras y acciones, que estaba emanando hiel, un fluido amargo del hígado. Y no solo eso, sino que también estaba encadenado a la iniquidad. Esta descripción de Pedro hacia Simón, hermanos, en ninguna manera, forma o figura estaba refiriéndose a alguien que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Esta descripción de Pedro de Simón el mago es una descripción de un hombre perdido que necesita ser salvo. Alguien, como está escrito en Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses en aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Peter could see in Simon the magician by his own words and actions that he was emanating gall of bitterness, like a bitter fluid of the liver. Not only that, but he was also emanating iniquity with his actions. This description of Peter to Simon in no way, shape, or form is referring to one who has been regenerated by the Spirit of God. This description of Peter of Simon the magician is a description of a lost man, one who needs to be saved, one who needs to be rescued. A person like this is described in Deuteronomy chapter 29 verse 18. Beware lest there be among you a man or woman of clan or tribe whose heart is turning away today from the Lord our God, to go and serve the gods of those nations. Beware lest there be among you
a root bearing poisonous and bitter fruit. Si llegamos al tercer punto, hermanos, las consecuencias de un corazón inconverso. Versículos 20 y 24. Vamos a hacer primero el 20 y luego nos brincamos al 24. Verso 20. Después de haber estudiado los deseos de los corazones inconversos y la raíz de esos deseos, ahora pasamos a ver cuáles son las consecuencias de un corazón inconverso. Aquí en el verso 20 leemos que Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Simón, hermanos, no pudo entender las diferencias entre el poder del Dios verdadero y la magia. Simón disminuyó la importancia entre las artes que él hacía y el poder del Espíritu Santo. Es por eso que Pedro le desea que su dinero perezca con él mismo. Recuerden esas palabras. This takes us to the third point of the sermon, consequences of an unconverted heart, verses 20 and 24. We will read first 20 and then we'll go to 24. And here in verse 24, as we jump to the last point of the sermon, having studied the desires of unconverted hearts and the root of those desires, we now come to see the consequences of an unconverted heart. Here in verse 20, we read that Peter said to him, "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money." Simon could not understand the differences between the power of the true God and magic. Simon diminished the importance between the arts he made and the power of the Holy Spirit. That is why Peter wants his money to perish along with him. Remember those words. Ahora, hermanos, déjenme decirles que estas palabras, que tu plata perezca contigo, estas palabras, hermanos, son difíciles de escuchar y sobre todo de aceptar. ¿Saben por qué? Porque en nuestros tiempos, en todas las iglesias, uno tiene que ser amable con todos. Uno tiene que aceptar a todos. No hables de doctrina. No. No hables de las diferencias entre las denominaciones. No, eso nos divide, no es bueno. No debes preguntar a nadie sobre su testimonio de salvación. No debes cuestionar a ningún pastor, a ningún anciano, ningún líder sobre las decisiones que se toman en la iglesia. Porque si eres una persona que hace estas cosas, entonces eres un envidioso, eres inmaduro. Estás dividiendo a la iglesia, odias a la iglesia. No debes criticar al hermano. Eres un arrogante, te crees que todo lo sabes, dicen ellos. Pero hermanos, tengo que decirles que cuando se trata de la verdad de la palabra de Dios, el evangelio puro de Jesucristo y la responsabilidad de defender la fe una vez dada a los santos, debemos ser valientes, audaces y sin temor a las consecuencias que debamos enfrentar. These words, "May your silver perish with you," are very difficult to hear and especially to accept. Especially in a time when one has to be kind to everyone. You have to accept everyone no matter what they believe. You have to respect everyone no matter what they believe. Don't talk about doctrine. No. Don't talk about the differences between our denominations. No, that's dividing, brother. Don't talk about that. You cannot ask anybody about their testimony and their conversion. You cannot ask or question any pastor, any elder, or any leader over the decisions made in the church, because if you are this person, then you are labeled, or you're an envious person, you're immature. You are dividing the church. You hate the church. You hate the brethren. Do not criticize the brethren. You are so arrogant. You think you know everything.
But brothers and sisters, I must tell you that when it comes to the truth of the Word of God and the pure gospel of Jesus Christ and the responsibility to defend the faith once given to the saints, we must be courageous. We must be bold. We must be fearless to the consequences that we can face or we might face by speaking the truth. Esta acción valerosa, hermanos, fue la reacción de Pedro. Pedro declaró a Simón su deseo exactamente y le dijo directamente a él que tu dinero perezca contigo. ¿Qué sería si le digo yo eso a una persona hoy? Me corren de la iglesia. No me refiero a esta iglesia, me refiero a las que se hacen llamar iglesias, que no son iglesias, pretenden ser iglesias, pero no son iglesias. Lo único que son es lugares sociales donde a todos se les acepta y se les ama y se les perdona y se les recibe. No importa cómo vivas, no importa lo que hagas, aquí eres bienvenido, te amamos, todo está bien. Simón, hermanos, quiso comprar con dinero las cosas que provienen de solamente de Dios. Como lo dijo el profeta Isaías, hermanos, en Isaías 55:1. Todos los sedientes vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Este pasaje, hermanos, no habla que Dios nos va a dar dinero y que vamos a ir a comprar sin dinero y que Dios nos va a bendecir. Este pasaje habla de la misericordia de Dios en salvación. Las cosas del evangelio, hermanos, son gratis, no las podemos comprar, mucho menos vender. Es entonces, hermanos, que Simón debe enfrentar las consecuencias de minimizar las obras y poder de Dios. Llegará el momento que Simón deba estar enfrente del Dios vivo y dar cuenta de estas acciones. Tal como todos y cada uno de nosotros lo haremos en ese día. This was exactly Peter's reaction, to be bold, to be courageous, to defend the faith. He declared those words to Simon directly. Your money, your desire, you should perish. That declaration was a direct declaration of Peter to Simon for wanting to buy with money the things that come from the Father of grace. As the prophet Isaiah says in Isaiah 55:1, come everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. The God of grace gave us everything for free. Salvation is for free. It doesn't cost anything. And what it cost, it was paid in the cross by Jesus Christ. It is then, brothers and sisters, that we must face the consequences. Simon must face the consequences of minimizing the works and the power of God. The time will come that he should be in front of the living God and give an account of his actions, just as each and one of us will do on that day. Verso 24. Este versículo es la conclusión de los hechos entre Simón el mago y los apóstoles. En los versos 22 y 23, Pedro mandó a Simón que se arrepintiera porque vio la amargura que estaba encadenado a la iniquidad. Aquí en este versículo 24, Simón responde a los apóstoles las palabras: rueguen a ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Esta, hermanos, es la última muestra clara de que Simón nunca fue salvo, por lo tanto, nunca fue regenerado. Pedro le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor si es posible te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Es interesante la respuesta de Simón a los apóstoles, hermanos. Es notoria la falta de comunión y confianza con Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos 14:16, dice: hermanos, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para con la ayuda oportuna.
Pero este no era el caso de Simón. No, Simón pidió a los apóstoles que rogaran por él. Él mismo no tenía confianza para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Verse 24. This verse is the conclusion of the events between Simon the magician and the apostles. In verse 22 and 23, Peter commanded Simon to repent because he saw the bitterness and the bondage in the chains of iniquity. Here in this verse 24, Simon responds to the apostles with the words, "Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said might come upon me." This is the last clear sign that Simon was never saved, therefore was never regenerated. Peter said to him, "Repent therefore of this wickedness of yours and pray to the Lord." Simon's response to the apostles is notorious for the lack of communion and trust with God. The writer of Hebrews 4:16 says, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time in need." But this was not Simon's case. Simon asked the apostles to pray for him. He himself did not have the confidence to do so. Why? Because he didn't know God. Pero lo más interesante de la respuesta de Simón es que le pidió a los apóstoles que le pidieran al Señor por él. Pero notemos la respuesta: "Para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho". Simón respondió con temor de lo que le podría suceder. Su respuesta no fue consternado o preocupado porque los apóstoles demostraron su maldad. ¿Se dan cuenta de eso? Esta respuesta de Simón es tan parecida a los ruegos de Faraón a Moisés en Éxodo 8, 9 y 10, para que Moisés pidiera a Dios que Dios detuviera las plagas y la muerte. Mas aún sin embargo, Faraón nunca se arrepintió. En este caso es lo mismo. Simón pide: "Oren por mí para que no me pase eso", pero no se arrepiente de sus pecados. Es evidente entonces, hermanos, que puede existir un miedo real sin que haya un arrepentimiento real. Voy a decirlo una vez más, hermanos. Es evidente entonces que puede existir un miedo real sin que haya un arrepentimiento real. En otras palabras, una persona puede sentir miedo por lo que le puede pasar, pero nunca arrepentirse. Esto es clara evidencia de que no había un sincero arrepentimiento en Simón, porque pidió a los apóstoles que rogaran por él en vez de él mismo poder pedir al Señor por las cosas que había hecho. But the most interesting thing about Simon's response is that he asked the apostles to pray to the Lord for him. But let us note his answer. Let us see his answer. He says, "Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me." Simon's answer was with fear of what could happen to him. His answer was not in dismay nor concern because the apostles demonstrated his evil desires. This response of Simon is so similar to that of Pharaoh in Exodus 8, 9, and 10, asking Moses to pray to God to stop the plagues and the death. And Pharaoh never repented. It is evident then that there can exist a real fear without being a real repentance. I'm going to say it again. It is possible that can exist a real fear of a person and never repent. This is a clear evidence that there was no sincere repentance in Simon, because he asked the apostles to pray for him instead of him being able to come to God and ask for forgiveness in the name of Christ for the things that he had done. Último verso, hermanos, verso 25. El verso 1 de este capítulo, hermanos, leemos que en aquel día se desató una persecución y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Aquí en el versículo 25 leemos que los discípulos, después de haber testificado solemnemente y hablando la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en todos los lugares de Samaria.
Recordemos, hermanos, que era de suma importancia apuntar que los apóstoles se quedaron en Jerusalén a pesar de la persecución que estaba sucediendo en aquel tiempo. Es entonces necesario apuntar el valor de los apóstoles al regresar a Jerusalén, aún sabiendo que había una persecución llevándose a cabo. Last verse 25. In verse 1, here chapter 8, we read that arose, in that time a great persecution arose in Jerusalem. Here in verse 25, we read that when they had testified and spoken the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans. The apostles stayed in Jerusalem despite the persecution that arose on that occasion. It is then necessary to point out the courage of the apostles upon returning, even though there was an active persecution in Jerusalem. Pero es de mayor importancia, hermanos, ver y recordar el trabajo que Pedro y Juan realizaron en Samaria. No cabe duda, hermanos, que los apóstoles estaban cumpliendo las palabras de Jesús en Hechos 1:8, que serían sus testigos en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. But it is of great importance to see and remember the work that Peter and John did in Samaria. They went and baptized the brethren of the Samaritans, and above all things they were being faithful, fulfilling the promise of Jesus Christ in Acts 1:8 by becoming a reality, preaching the gospel of Jesus Christ in Samaria, Judea, until the end of the earth. Pero es más importante aún, hermanos, mencionar el compromiso, responsabilidad, fidelidad y valor de los apóstoles predicando el Evangelio de Cristo, no solo en la ciudad grande en Jerusalén, sino también en las pequeñas aldeas de los samaritanos. Hermanos, deberíamos nosotros imitar el compromiso, responsabilidad, amor, fidelidad de los apóstoles. Deberíamos pedir al Padre ser testigos suyos a donde quiera que vayamos para poder predicar el Evangelio y de esa forma darle gloria. It is important, brothers and sisters, to mention the commitment, responsibility, love, loyalty, and courage of the apostles preaching the gospel of Christ, not only in the big city of Jerusalem, but also in the small villages of the Samaritans. Brothers and sisters, we should also imitate this commitment, responsibility, love, loyalty, and courage of the apostles. We should ask the Father to be His witnesses wherever we may go, so we can preach the gospel in that way, give Him glory. Hermanos, esta tarde hemos sido testigos de las evidencias de los hechos, no solamente con los apóstoles, sino con Simón el mago. No cabe duda que la respuesta a la pregunta, ¿era Simón el mago salvo? Después de haber sido testigos de estos hechos, hermanos, podemos decir que no lo era. Brothers and sisters, I would like to close by saying that this afternoon we have been witnesses. We have witnessed the evidences and the facts, not only with the apostles, but with Simon the magician. There is no doubt that the answer to the question, was Simon the magician saved? After witnessing the facts and events involved in these accounts, brothers and sisters, we can say, no, he was not. Hermanos, nos hemos dado cuenta que los hipócritas y falsos convertidos existían y siguen existiendo desde el principio de la iglesia. Es de suma importancia reconocer quiénes son. Es de suma importancia ver las características que tienen. Suelen vestirse de cristianos, pero sus obras fuera de la iglesia los delatan. Hermanos, quiero que entendamos que hay una diferencia entre aquellos que se hacen a ellos mismos llamar cristianos. Esos son los hipócritas. No estoy hablando de aquellos que van a la iglesia y nunca han dicho que son cristianos. Eso es otra cosa. Estoy hablando de aquellos que van a la iglesia y se llaman a ellos mismos cristianos.
Brothers and sisters, we have realized that hypocrites and false converts existed from the beginning of the church. It is extremely important to recognize who they are and the characteristics that they have. They often dress as Christians, but their works outside of the church give them away. Although I have to make clear that when I'm talking about those hypocrites, I'm talking about those people to come to church and call themselves Christians. I'm not talking about the person who comes to church and she never said of herself, I'm a Christian. I'm not talking about those people. I'm talking about the people who calls themselves Christians. Hermanos, es necesario que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Si nuestras obras, nuestros frutos, nuestras acciones, nuestras palabras no son conforme a la ley de Dios, deberíamos de tener miedo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Brethren, it is necessary for us to examine ourselves to see if we are in the faith or not. And if our works, our fruits, our actions, words are not according to God's law, we should be afraid, very afraid. It is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Porque déjenme decirles que hay malas noticias. Las malas noticias son que todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La palabra de Dios también dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. El problema es que los seres humanos se comparan unos con otros para excusar sus acciones. Se dicen a ellos mismos, yo no mato, yo no robo, yo soy buena persona. Pero ese es el problema precisamente, que nos comparamos unos con otros. Deberíamos compararnos con el Santo Dios. Y cuando nos comparamos con el Santo Dios somos culpables. Si hemos robado algo, si hemos usado el nombre de Dios, hermano, si hemos mentido, si hemos hablado mal en contra de nuestros padres, si hemos mirado a un hombre o una mujer con lujuria, entonces somos culpables y Dios nos juzgará por nuestros hechos y pensamientos. Let me tell you, there are very bad news. We all have sinned. The word of God says that all have sinned and have come short of the glory of God. God's word also says that God will render to every man according to his works. The problem is that human beings compare themselves with each other to excuse their actions. They say to themselves, I don't kill, I don't steal, I'm a good person. But that is precisely the problem. Comparing yourselves with each other. We should compare ourselves with the Holy God. And when we compare ourselves with the Holy God, we are nothing but less than guilty. If we have stolen something, if we have used God's name in vain, if we have lied, if we have spoken evil against our parents, if we looked at a man or a woman with lust, then we are guilty. And God will judge us by the deeds that we made. Pero déjenme decirles que también hay buenas noticias. No solamente hay malas, hay buenas. Las buenas noticias son las noticias del Mesías Jesucristo, el encarnado Hijo de Dios, anunciado por los profetas, nacido de una virgen. Anduvo entre nosotros en su completa divinidad y vivió una vida sin pecado. Él murió en la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al Padre para expiar por nuestros pecados, para que la justicia de Dios fuera imputada a nosotros por su perfecto acto de justicia. Nos hace justos a nosotros por medio de la fe en Él. Y Cristo regresará en un futuro cercano para establecer su reino con poder y gloria. Y si tú te arrepientes de tus pecados hoy y le recibes en fe hoy, puedes tener paz para con Dios. No tardes más. Piénsalo, medítalo, arrepiéntete de tus pecados. Pidan perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios.
Let me tell you that there are also good news, really good news. The good news of the Messiah, Jesus Christ, the incarnate Son of God, announced by the prophets, born by a virgin. He walked among us in his full divinity and lived a sinless life. He died on the cross. He was buried, but on the third day he arose from the dead. He has ascended to the heavens to the Father to atone for our sins so that God's righteousness will be imputed to us. Christ, by his perfect act of justice and obedience to the cross, makes us righteous through faith in him. And he will be back to establish his kingdom and glory. And if you repent of your sins, if you receive him in faith, if you ask for forgiveness, he will forgive you. Think of these things. Meditate of this. Repent. Pray to the Lord for forgiveness. Vamos a orar, hermanos.